Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, para mayor drama, complican aún más la situación planteada en el ámbito, para variar, para cambiar, de la Franja de Gaza. No olviden, la Franja de Gaza es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Es una franja de 40 y algo kilómetros de largo por 14 en la parte más ancha. Y ahí, según cifras corregidas, habitan 1.800.000 palestinos, por decirlo en cifras redondas. Es el punto de mayor densidad demográfica de toda nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Quiere decir que con esa densidad poblacional, donde usted dispare, donde deje caer una bomba, donde deje caer un obús, usted hace una masacre. Pero ustedes saben que en cuanto a masacres hay dos versiones, igual que al teatro de operaciones. Hace décadas que lo venimos diciendo. Hay una realidad en el terreno, la realidad real. El teatro de operaciones real. Y el teatro paralelo a este, alternativo a este, que se juega en esto para lavarnos esto. Y hacernos creer que lo que está ocurriendo aquí, que las masacres no son masacres, que la sangre que se derrama no son sangre, no son personas que están sangrando, que los niños que mueren no son niños que mueren. Y por supuesto, en el Medio Oriente hay muertos de primera y muertos de segunda. Depende de cómo aparezcan en los medios de comunicación. Una vida puede valer más que otra. ¿Es cinismo esto? No. Es alguien que ha estado en el Medio Oriente y en otros 5 frentes de guerra. Y me remito a lo que vamos a mostrarle. Por ejemplo, tenemos los medios. Hacemos así y estamos en Palestina, en vivo y en directo. ¿Qué está pasando ahora? No amaneció todavía. Señor director. Lo que están oyendo al fondo son varios motores de drones, de aviones sin piloto, que pueden cargar misiles capaces de destruir todo un bloque de habitaciones, ¿no? Y como ven, permanente bombardeo día y noche. Esa es la realidad en Gaza. Apagaron casi todas las luces, están bajo bombardeo, ¿no? La cárcel a cielo abierto más grande del mundo, el gueto de Gaza. ¿Volvemos a estudio, señor director? No podemos menos que seguir informando de esta barbaridad, donde se ven además los criterios absolutamente hipócritas, ¿no? Incluso nada menos que John Kerry, ¿no? Con un micrófono abierto antes de una entrevista, decía una cosa, y cuando lo entrevistaban en una de las grandes cadenas decía otra. Porque parece que hoy en día, con todo el champú que meten los grandes poderes dueños de los medios de comunicación, defender a los palestinos sería ser anti algo. No. Y no caigan en esa falsa premisa. Ir contra la masacre de los palestinos ahora no es ser anti nada, sino ser pro derechos humanos. Y que quede bien claro eso. Los acontecimientos en pleno desarrollo hablan per se. La cárcel a cielo abierto más grande del planeta Tierra. El gueto de Gaza. Y como siempre, con esa brutal densidad, tantos habitantes por kilómetro cuadrado, los drones, llevando la imagen para hacer puntería. ¿Para qué? Para la artillería pesada, para los misiles. Y el resultado es lo que tenemos a la vista. Oigan. Este es el barrio de Shihayah,
donde le toca su ración hoy. Los muertos, nadie tiene exactamente la cifra, pero estimamos que deben estar alcanzando la cifra de 1000. A última hora, 11 muertos más, 5 niños en otro ataque contra Gaza. Los cadáveres fueron trasladados al hospital Shifa, el más importante de la ciudad, junto a decenas de heridos, en medio de gritos contra Israel y en contra de la inoperancia de la cómplice, ciega, sorda y muda comunidad internacional. Además, mueren personas mayores, por supuesto, varios heridos en un bombardeo contra gente que andaba en motocicleta en el este de la ciudad de Khan Yunis. Israel no ha dejado de bombardear la franja en todo el día, intensificó sus ataques al caer la noche de hoy, con bombas que hacen que los edificios tiemblen aún a kilómetros del epicentro de la explosión, como si fuera un terremoto. Los edificios van quedando como los están viendo. Según fuentes de las Fuerzas Armadas israelíes, el objetivo es destruir los túneles que dicen ha excavado el movimiento islamista Hamas y su brazo armado, las brigadas Hasedin al-Qassam. Los aviones de combate israelíes también atacaron al caer la tarde una de las mezquitas de Khan Yunis, en la que causaron decenas de heridos, según la prensa local. Niños y no tan niños suman a la cuenta. En el camino a una de las localidades al sur de Gaza, en Deir al-Balah, el ejército israelí mató a 4 personas en un ataque contra un hospital. Cuando los hospitales, las escuelas, fueron blanco militar. Y hay que hacer notar que en Gaza ese tipo de estructura se pinta de blanco y azul, los colores de las Naciones Unidas. Ahí van cadáveres de niños y no tan niños. Se habla también de la muerte de no menos de 25 soldados israelíes en combates con milicianos y un israelí civil y un beduino alcanzados por cohetes lanzados desde Gaza. Pero todo depende del criterio con que se observe. Khan Yunis. Allahu Akbar, Dios es grande. Cadáveres cubiertos con la bandera de Hamas. Y las protestas y el enardecimiento de siempre, mientras que Sabra y Shatila estaban en la misma situación. Por supuesto, a un puesto de control avanzado, Netanyahu, quien quiere asumir el papel de duro líder de la derecha para mantener unida la coalición y conseguir los votos que lo mantengan en el gobierno. Estamos preparando aquí para continuar. Tenemos un plan que hemos preparado, tome lo que tome en la Franja de Gaza, y sobre todo para proteger al Estado de Israel. Estoy profundamente impresionado por el coraje de nuestros soldados, en particular ante la muerte de sus amigos, por su preparación inmediata para ir a donde se les ordena, y es un certificado de honor para Israel del cual estamos orgullosos, ustedes y nosotros. El teniente general Benny Gantz también es otro de los que lleva la voz cantante aquí, ministro de Defensa a la izquierda. Cada uno de los camaradas que cayeron querían continuar operando. Aquí hay civiles detrás de nosotros y le daremos toda la seguridad que puedan necesitar. No tengo dudas sobre esto. Realmente quiero agradecerles a ustedes y a todos aquí. Han hecho un gran trabajo. Esta batalla por tierra, con gran confrontación y fricción. Nosotros sabíamos esto, sabíamos que iba a ser así. Y será igual en el futuro. Así que de cualquier manera vamos a continuar.
Siguen sonando los motores de los drones. Sabra y Shatila, Ramallah. Rami al-Mehdawi, un residente de Ramallah, recordaba las matanzas de Sabra y Shatila, de la época de Sharon. Cada palestino aquí recuerda las matanzas de Sabra y Shatila, las masacres que tuvieron lugar en los 80. Y esto es la realidad del pueblo palestino, ahora en las calles. Se pregunta, ¿y dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde está la sociedad internacional? Y nos preguntamos acerca de ellos. Y nosotros nos hacemos eco de algo que dijo el presidente Maduro. ¿Dónde están los gobiernos de los países árabes que se supone podrían expresar alguna solidaridad como la expresa la República Bolivariana de Venezuela? Yo solamente quiero la verdad, decía ese cartel. Paren las masacres. Mahmoud Abbas, desde Qatar, el presidente palestino. La situación es insoportable y la comunidad internacional en el Medio Oriente y el cuarteto deben llevar la responsabilidad de estos críticos momentos. Demando la inmediata protección de la comunidad internacional para el pueblo palestino. Una vez más debo afirmar a todas las partes que deben adherirse a un alto al fuego de acuerdo con la iniciativa egipcia para terminar este baño de sangre. Los esfuerzos deben ser hechos por todos para que tenga éxito el cese del fuego y poner un final al sitio de Gaza y que se pueda hacer un intercambio de prisioneros. Lejos de estas realidades que se viven de una manera u otra según la latitud en el Medio Oriente, que son distancias cortas, no tan cortas como esta de Obama para dar una declaración, donde Obama al fin dio la cara y dijo: Good morning, everybody. I want to make a brief statement about the tragedy. Quiero hacer una pequeña declaración, y Obama comenzó a pedir parar la muerte de civiles en Gaza, pero sin condenar a Israel, desde luego. No queremos ver a ningún civil perder la vida. Tras un domingo sangriento, considerado el más letal en 2 semanas, al menos 100 palestinos fallecieron en la víspera, solo en la víspera. No obstante, Obama reiteró que cree que el derecho de su aliado Israel a defenderse es fundamental, pero también he dicho que tenemos serias preocupaciones sobre el creciente número de muertes de civiles palestinos y la pérdida de vidas israelíes. And that is why it now has to be our focus and the focus of the international community to bring about a ceasefire. Según el gobernante, la presencia del jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, en el Cairo ayudaría a presionar para un alto de fuego y volver a reanudar las estancadas negociaciones de paz. El trabajo no será fácil, admitió. Antes, Kerry ya había metido la pata. Se puso a opinar pensando que los micrófonos con los que iba a iniciarse una entrevista de televisión estaban cerrados, pero siempre lo estaban grabando. Fue captado por un micrófono en vivo cuando expresó su frustración a un ayudante respecto al alcance de la operación lanzada por Israel, lo que ocurrió antes de la entrevista en la cadena Fox de la ultraderecha. I've asked John to do everything he can to help facilitate a cessation to hostilities. We don't want to see any more civilians getting killed. John Kerry, como dijimos, viajaba al Medio Oriente y aquí llegaba el Cairo, secretario de Estado en el Departamento de Estado Volante, siendo recibido por dignatarios y altos personeros de la Embajada de los Estados Unidos. Kerry y el secretario general de las Naciones Unidas se daban la mano. Y antes Kerry, como les dije, fue captado por un micrófono en vivo cuando expresó su frustración a un ayudante respecto al alcance, más allá de lo deseable para él, de la operación israelí. Estamos haciendo todo lo posible para lograr un cese del fuego ante estas circunstancias. Estamos ampliamente preocupados por las consecuencias de lo que ha hecho Israel en un legítimo esfuerzo por defenderse a sí mismo. Ningún país puede estar, cuando caen los cohetes, sin atacar
cuando es atacado desde túneles que fueron excavados para entrar en su país y asaltar a su gente. Pero siempre esta clase de conflicto genera la preocupación de la cantidad de bajas civiles que produce. Y a nombre del presidente Obama y de los Estados Unidos, tengo el privilegio de anunciar esta noche que los Estados Unidos proveerán inmediatamente $47 millones para ayudar directamente a la asistencia humanitaria y no de otra clase. Asistencia humanitaria para tratar de aliviar algunas de las crisis humanitarias inmediatas. Y mientras tanto, trabajaremos y vemos la manera no solo de llegar a un alto del fuego de alguna manera, también, sino la discusión acerca de los temas fundamentales que queremos sean la base de un acuerdo para un cese del fuego temporario y que luego pueda sostenerse y salir adelante con los puntos críticos de lo que estamos haciendo. Not only arrive at a ceasefire of some kind, but to get to a discussion about the underlying issues. Nothing will be resolved by any ceasefire temporary. Ahora, ¿por qué está en el Cairo Kerry? Kerry viene al Cairo para tratar desde allí, más cerca, de negociar un alto al fuego en Gaza. Le doy la mano al secretario general, que siempre sonríe. Llueva, o derrampaguee, o caigan barretas de punta. Vean aquí, ahí está la gafe del secretario de Estado, ¿no? Esto estuvo muy interesante porque se le escapó y se le escapó algo que él dijo. Bueno, acá lo están bombardeando, ¿no? En un canal de la ultraderecha. A usted se le escapó una frase cuando estaba abierto el micrófono. Usted dijo, es un infierno, una operación milimétrica, refiriéndose a Kerry con sarcasmo, quien, confrontado sobre el intercambio, y justificó que reaccionó obviamente no con respeto a los niños pequeños y la población civil. Dice Kerry, en línea con la Casa Blanca, postilló, no defendemos, que en realidad no defendemos el terrorismo, defendemos el derecho de Israel a hacer lo que está haciendo. Pero resulta que se le fue a Kerry, con un micrófono abierto, una serie de críticas a Israel. Y esto, naturalmente, tuvo que tratar de calafatearlo aquí. Thank you, John. I think, John, we ought to go tonight. I think it's crazy to be sitting around. Secretary Kerry, when you said it's a hell of a pinpoint operation, are you upset that the Israelis are going too far? Ahí le dicen, usted fue captado por un micrófono abierto y usted dijo, es un infierno, una operación milimétrica. Y dijo, reaccionó obviamente, y dijo, tenemos que ver cómo hacemos parar a esta gente, refiriéndose a los israelíes, ¿no? And we support Israel's right to defend itself against rockets. Luego entró por el catecismo de todos los políticos. Apoyamos totalmente a Israel. Claro que cuando creyó que el micrófono estaba cerrado, tuvo un ataque de sinceridad y dijo otra cosa. And one American kid, 3 young Israeli citizens, it's disgraceful. And so, yeah, it's tough. It's tough to have this kind of operation. And I react. Y había dicho, Israel debe hacer mucho más para proteger a los civiles palestinos. Cuando iba para Doha, decenas de otros civiles, entre ellos niños, murieron en el bombardeo de militares israelíes en Sayaya. Condeno esta acción atroz. Ahora se estaba desdiciendo. Those tunnels, Israel has accepted a unilateral Egyptian plan, which we... Textualmente, ante Fox, dijo, menudo infierno de operación milimétrica, menudo infierno de operación milimétrica. Tenemos que ir allí. Creo, John es uno de sus asesores, que deberíamos ir esta misma noche. Es de locos quedarse aquí sentados. Se escuchó diciendo a un asesor desconocido llamado John. Es decir, que un discurso es el pro-israelí y otro cuando creen que los micrófonos están cerrados y están hartos de estas aventuras, ¿no? Ahora, vean cómo la semántica cambia según cuál sea el medio. Este es un legendario semanario israelí en español, que yo leo desde la época en que llegaba por vía aérea, ¿no? Ahora llega por vía electrónica. Ahora, fíjense ustedes, 13 soldados de Israel fueron asesinados en Gaza. Cuando uno va a la guerra, va a matar y a morir. No son asesinatos, son actos de guerra, ¿no? Pero cuando caen los soldados israelíes, son asesinados. Cuando caen los palestinos, murieron. Muy interesante esa semántica, ¿eh? Bien, estamos en Ucrania, los restos, famosas cajas negras. Quiero decirles algo, las cajas negras no existen, ¿no? Le llaman cajas negras porque cuando cae un avión normalmente se incendia y queda todo negro y chamuscado.
Pero las cajas negras, las llamadas cajas negras, es decir, los registros de vuelo, premeditadamente se usan con colores brillantes, amarillo al naranja, que son los colores de rescate internacionalmente, para que sean rápidamente ubicados en medio de las ruinas. Новая задача штаб получит. Да. Вы будете продолжать работать дальше на следующий вопрос? Ну, как нам скажут, куда направить, да. Сейчас идем на... Ucrania, servicio de emergencia. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, vamos a recibir una nueva tarea en los cuarteles generales. Allá están buscando algo, ¿no? Los forenses examinaron los cadáveres una vez más, trataron de colocarlos en un tren refrigerado y sacar adelante lo que sería una reconstrucción de lo que ocurrió con el fatídico vuelo. ВВС, предположительно Су-25 в направлении малазийского Боинга. Rusia dice ahora, un avión de combate ucraniano volaba cerca del Boeing durante el siniestro. Y aquí están los registros. Y el esquema con el dibujo que acabamos de mostrarles. El ministro de Defensa ruso aseguró hoy que un avión de combate Sukhoi-25 ucraniano volaba unos 5 kilómetros cerca de la aeronave siniestrada de Malaysia Airlines. Vean qué pequeñita sala situacional la de Moscú, ¿no? Bueno, aquí tienen todo el esquema en las superpantallas de la ruta que llevaba el avión, de cómo habría sido interceptado por un Sukhoi-25. Y esto es una nueva lectura a la que están dando en esta especie de control de daños o de búsqueda de la verdad después de esta catástrofe realmente tan conmovedora que sigue generando consecuencias eventualmente políticas, además del drama humano, ¿no? Se registra la toma de altura de un avión de la Fuerza Aérea Ucraniana a entre 3 y 5 kilómetros de distancia, dijo el general Kartopolov. Las características, ven lo que les digo, ese es el registro de vuelo. Nunca son cajas negras. Tienen colores tan llamativos como estos para poder ser identificados rápidamente entre los restos. Cuando los viejos modelos se quemaban y quedaban realmente chamuscados, la jerga periodística empezó a llamarles cajas negras. No tienen nada de negras. Este es el color internacional de rescate, para que lo vean rápidamente. Esto sí tiene la realidad de a bordo si no fue alterado. Y esto puede cambiar todo lo que se ha especulado en los medios. Представителям Малайзии. Они только что подписали протокол, в котором именно они, то бишь уже Малайзия, обязуется. Las características del Sukhoi-25 le permiten alcanzar cómodamente una altura de 10.000 metros. Está dotado de misiles aire-aire R-60 capaces de derribar objetivos a 12 kilómetros de distancia y de impactar en forma segura contra blancos situados a 5 kilómetros. Tras producirse la tragedia, los militares ucranianos negaron que sus aviones hubieran realizado vuelo alguno. Mientras tanto, Alexander Borodai, primer ministro de la autoproclamada República del Pueblo de Donetsk, también daba declaraciones y decía que el vuelo MH17, líder separatista prorruso, entrega las 2 cajas negras, como acabamos de ver que no tienen nada de negro, ¿no? Líder separatista de Ucrania entregó las 2 cajas negras del siniestrado vuelo MH17 de Malaysia Airlines a expertos de Malasia. El líder rebelde Alexander Borodai hizo la entrega y el jefe de la delegación de Malasia dijo a los periodistas que las grabadoras están, como podemos ver, en buenas condiciones. Están siempre selladas a prueba de estrellamientos. El avión de Malasia fue aparentemente derribado por un misil el jueves pasado cerca de la disputada frontera entre Ucrania y Rusia. 298 personas murieron en el evento. Recuerden, las cajas negras nunca son negras. Eso es un invento de la jerga periodística estadounidense. Llevan premeditadamente este color para que resalten entre las ruinas. Por supuesto, si se queman, adquieren un color chamuscado, pero como ven, con todo el superincendio que hubo, las cajas negras nunca son negras, tienen ese color adecuado para rescate. Eso es otra estereotipia falsa cuando se manejan malas informaciones y que a veces tienen éxito y tienen andadura. Bueno, realidades que tenemos en los satélites. Bueno, un par de cosas interesantes, pero ninguna va a cambiar lo que tenemos en la pauta, no las mejoran. Bien, la realidad en los mercados al cierre, precio del crudo venezolano, $94.60. El de la OPEP sube a $105.54.
El West Texas baja levemente y queda a $102.85, con lo cual el promedio nos va bien. El venezolano estable a 94,60, como dije. El precio del Brent del Mar del Norte sube a 107,27. El oro también sube en medio de esta crisis, 1.311 redondos la onza Troy. El café sube a $172,20 y baja levemente el cobre, 6.994 redondos la tonelada. Y el níquel levemente a la baja, $18.663 redondos la tonelada. Precio del euro estable a 1,35. Es la hora exacta de un corte. Tenemos informaciones de la Franja de Gaza. ¿Podemos conectarnos, señor director? Silencio, pocas luces, alguna que otra explosión. Ahí tienen, permanente bombardeo. Todo el día, toda la noche. Volvemos a estudio, señor director. Gracias. Breve corte y volvemos con más acontecimientos como estos. Cuando decimos en pleno desarrollo, como lo decimos de hace 30 años, y es exclusiva de Dossier, es en pleno desarrollo, como esto que le estamos mostrando de Gaza. Ya volvemos. Más de 215 millones de personas viven fuera de sus países de nacimiento y más de 700 millones migran dentro de sus propios países. ¿Conoce usted las causas y consecuencias del factor migratorio en Latinoamérica y el mundo? Exploramos a fondo las historias de las personas afectadas por la migración. Entre Fronteras, todos los jueves, solo por Telesur. Sigo recorriendo la ruta musical de Latinoamérica y el resto del mundo. Sigo descubriendo los ritmos y la cultura que mueven a nuestros pueblos. MP3, música para el tercer milenio, todos los sábados solo por Telesur. ¿Quieres saber de qué forma la ciencia y el desarrollo tecnológico puede mejorar tu vida y la de millones de personas? ¿Conoces cuáles son los últimos adelantos científicos y tecnológicos en América Latina y el mundo? Descubre esto y más en Atomum, el espacio informativo, científico y tecnológico, con la conducción de Dani Pérez. Conoce el lado humano de la tecnología, la ciencia al servicio de los pueblos. Atomum, todos los lunes, solo por Telesur. Usted estará bien informado de todo el acontecer en América Latina y el mundo. Marcela Heredia, Adriana Flores, El Mundo Hoy. La noticia en pleno desarrollo narrada por sus propios protagonistas desde el lugar de los hechos. Marayira Chirinos, Abraham Verduga, Conexión Global. El balance noticioso de los sucesos más importantes alrededor del mundo. Tatiana Pérez, Abraham Istillarte, Edición Central. Estamos donde está la noticia para mantenerlo informado las 24 horas. Telesur, nuestro norte es el sur. En el próximo capítulo de En el Medio Digital, el software libre como herramienta para contrarrestar la dependencia tecnológica. Uso inteligente y libre de la tecnología. Lo que pone en tela de juicio el software libre, si el conocimiento es de las grandes corporaciones transnacionales o es de la gente. En el Medio Digital, próximo sábado, solo por Telesur. Impunidad. Más de 26 periodistas muertos. Elecciones anticipadas. Creando aviación militar de combate. El socialismo no se puede construir con las armas mediadas del capitalismo. Estamos desde La Habana, Cuba. Mesa Redonda Internacional. De lunes a viernes, solo por Telesur. Sigo recorriendo la ruta musical de Latinoamérica y el resto del mundo. Sigo descubriendo los ritmos y la cultura que mueven a nuestros pueblos. MP3, música para el tercer milenio, todos los sábados solo por Telesur.
Y interesantes aspectos geopolíticos se desprenden, y mucha gente analizando, con y sin silenciador, de la enorme cantidad de acuerdos bilaterales, y no solo la cantidad, sino la importancia de cada uno de ellos y la proyección que tiene en la geopolítica y en la economía, entre la República Popular de China y la República Bolivariana de Venezuela. Porque no puede haber habido mejor química, mejor trato, mejor comodidad entre ambos líderes, Xi Jinping y Nicolás Maduro Moros, lo que queda demostrado en que la geopolítica ahora, para el disgusto de muchos, esto no está funcionando norte-sur. Ni norte-sur, ni sur-norte. Esto, nos vamos por el Pacífico, le damos la vuelta al mundo y me voy al otro extremo, volvemos por el Pacífico, y esto tiene que ver con algo tan importante como la imparable potencia de la República Popular de China y el gobierno de Beijing. Porque el caballero Xi Jinping ha firmado los más contundentes acuerdos económicos, políticos, transferencia de tecnología, incluso tecnología espacial, de la que estamos realmente decididos a asimilar y adueñarnos. Estamos ya muy adelantados, incluso en cosas que no se pueden decir. Pero aquí hay un espaldarazo también. Y esto va a representar el aspecto económico, el aspecto de la calidad de vida, por ejemplo, en transportes, mejora de los transportes, desarrollo y transferencia de tecnología. En fin, es mejor que sean los protagonistas los que nos cuenten esto, porque en realidad la jornada ha sido lo suficientemente intensa, y todas estas jornadas desde que llegó el ilustre visitante y su comitiva, de tal magnitud que solamente mostrándole lo que ocurrió podríamos enumerar la agenda que todavía no ha terminado. Este es el tradicional templo en su momento y monumento nacional que guardaba los restos del libertador Simón Bolívar. Ahora está el súper monumental edificio conmemorativo junto a este, que es el histórico, que mandó en su momento desarrollar el comandante desaparecido Hugo Chávez Frías. Esta es la llegada con el ilustre visitante. Nuestra nación. Ahí vemos entonces el carro en el que se desplaza el presidente de la República Popular China. Vemos en tan solo minutos su descenso y ahí los tienen en sus pantallas, recibido por el presidente de la República Bolivariana. Bueno, aquí por un momento fue protagónico el nuevo sarcófago del Libertador, que está hecho en finísimas caobas, perlas de la isla de Cubagua en Nueva Esparta y oro de lo profundo de las entrañas de la tierra venezolana. En los laterales del sarcófago figuran 47 espadas, una por cada uno de los años que vivió, y en sus paredes extremas la letra SB dentro de una corona de laureles por Simón Bolívar. Con motivo de los actos conmemorativos del 131º aniversario de la muerte del padre de la patria, Simón Bolívar, fue que se presentó este nuevo sarcófago en donde reposan los restos del Libertador. El sarcófago, como les dijimos, tiene perlas extraídas de la isla de Cubagua en Nueva Esparta, oro donado por el Banco Central de Venezuela procedente de nuestro enorme escudo guayanés venezolano, mientras que la madera fue moldeada por el personal del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y tiene la mejor caoba del mundo. La confección del nuevo sarcófago estuvo a cargo del escultor Paul del Río, y la bandera nacional que lo cubre fue diseñada con las manos del pueblo venezolano. Este es el nuevo y monumental mausoleo. Hacen guardia de honor los integrantes de la Guardia de Honor Presidencial con el histórico y heroico uniforme de los húsares de Carabobo. Carabobo es la batalla que selló la independencia de Venezuela y se expandió luego por todo el continente. En los laterales de ese sarcófago figuran 47 espadas, una por cada uno de los años que vivió el Libertador. La interpretación de ambos himnos. Y en la parte superior el escudo de Venezuela y 8 estrellas, todo fundido en oros de 22 quilates.
Esa fue una decisión para actualizar el lugar en que reposarían nuevamente, con un esplendor debido a su gloria, los restos del Libertador. Aquí, el primer mandatario le explica esto al ilustre visitante. Libertador, donde reposan los restos del padre de la patria, Simón Bolívar. Seguimos conversando un poco lo que significa estas relaciones entre Venezuela. Aquí le muestra el porqué de las 47 espadas en los laterales del sarcófago, una por cada año de los que vivió el Libertador. Luego de las iniciales dentro de una corona de laureles y también en su parte superior el escudo de Venezuela y las 8 estrellas donde está en este momento poniendo la mano al presidente de Venezuela. Todo fundido en oro 22 quilates que proviene de las entrañas de la tierra venezolana. Como dijimos, esto fue un diseño de Paul del Río y la bandera nacional que lo cubre normalmente fue diseñada con las manos de todo el pueblo venezolano. Además tiene adornos de perlas, de las grandes perlas, famosas perlas venezolanas, extraídas de la isla de Cubagua, en Nueva Esparta. De la espada del Libertador, llamada también la espada del Perú, al excelentísimo señor Xi Jinping, presidente de la República Popular. La espada del Perú es una joya impresionante. El más fino acero, oro, plata, piedras preciosas. Tiene un peso respetable y se los aseguro porque hace muchos años tuve el honor de tenerla en mis manos. El original. Y realmente uno siente como que está tocando el Santo Grial. Esta espada, símbolo de libertad, soberanía e independencia, fue otorgada por el Congreso del Perú al libertador Simón Bolívar en el año 1825. 这把佩剑的原物是由1825年由秘鲁的国会下令赠送给解放者西蒙·玻利瓦尔，它象征着自由、主权和独立。 Hoy se obsequia esta réplica como muestra de hermandad entre los países de Venezuela y China. 今天我们很荣幸地将这把佩剑的 El comandante Hugo Rafael Chávez Frías mandó a hacer unas exquisitas réplicas de aquella espada de que les hablaba. Realmente extraordinarias réplicas, para que en los momentos en que hubiera que tener un presente que fuera de máximo honor, se entregara a jefes de Estado y altos dignatarios. El excelentísimo señor Xi Jinping, presidente de la República Popular China. 请习主席在贵宾部留言。 En estos momentos, el presidente de la República Popular China procede a lo que es la firma del libro de actas acá en el Panteón Nacional, que da constancia precisamente de lo que fue su visita a esta importante casa donde reposan los restos del libertador y padre de la patria Simón Bolívar. China es el segundo consumidor de petróleo del mundo. La mayor parte de sus importaciones de hidrocarburos son procedentes del Medio Oriente, pero China está diversificando a sus proveedores para no depender solo de aquella región que experimenta fuertes conflictos motivados por Estados Unidos. La deuda pública de China apenas alcanza el 22% de su Producto Interno Bruto y mantiene una tasa de crecimiento anual superior al 8% al cierre del 2013, mientras que la deuda pública de Estados Unidos ya rebasa el 104.5% del PIB estadounidense, habiendo alcanzado este último 2.4 puntos porcentuales al cierre del año 2013. El gigante asiático es al final, el acta final de la Comisión Mixta de Alto Nivel habla de no menos de 16 acuerdos de cooperación en beneficio de ambos pueblos. Protocolo de enmienda al acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de China sobre Fondo de Financiamiento Conjunto.
convenio de préstamo de 4.000 millones de dólares de la segunda renovación del tramo A del Fondo Conjunto Chino-Venezolano, contrato de suministro de productos y crudo para la segunda renovación del tramo A del Fondo Conjunto Chino-Venezolano, memorando de entendimiento y cooperación financiera entre Exim Bank y PDVSA para el financiamiento por 1.000 millones de dólares, acuerdo de cooperación financiera para el desarrollo de proyectos petroleros entre Petróleos de Venezuela y Sinosure, convenio de financiamiento para la verificación y explotación de reservas minerales de Venezuela y desarrollo de una mina de oro y cobre, Sifontes Sur, acuerdo para donación de 10 millones de renminbi de China a Venezuela, acuerdo para la realización de jornadas de capacitación para funcionarios públicos de medio y alto nivel del gobierno venezolano en el año 2015, acta de compromiso para el fortalecimiento del sistema de transporte escolar, así como la adquisición de 10.000 vehículos de pasajeros con la empresa Cherry, acta de compromiso para la adquisición de 1.500 unidades nuevas de autobuses Yutong, así como la capacitación del personal para el área de mantenimiento, procura de repuestos y sistema automatizado de cobro de pasajes. Conformación de empresa mixta socialista Agrochem, con participación de las empresas Agropatria y Sinochen Agro para la producción de fertilizantes y agroquímicos. Alianza estratégica para la creación y puesta en marcha de la empresa mixta de producción de paneles de fibrocemento. Acuerdo marco para la instalación de una nueva planta de cemento en Los Arangues con capacidad de producción de 1.200.000 toneladas al año en el estado Lara. Contrato para la construcción de 4.512 viviendas y urbanismos con la empresa china CUC. Acta para el desarrollo del programa satelital Víctor Romeo Sierra Sierra 2. Se firmaron otros 22 convenios para un total de 38 concretados que tienen que ver con las áreas de transporte, cultura, tecnología, industria, comunicaciones, energía y minería. Aquí, la visita al cuartel de la montaña. ¿Por qué no está recibiendo? ¿Es agua? El vicepresidente. El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, visitó hoy el cuartel de la montaña como parte de la agenda que tiene prevista en Venezuela. Saludo aquí los altos mandos militares, incluyendo a nuestra ministra de la Defensa y antes al mayor general Jacinto Pérez Arcay, quien fuera mentor y maestro de tantos generales y del comandante eterno. Los comandantes de componentes, Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional. En este lugar descansa el comandante Hugo Chávez, líder de integración de los pueblos, quien emprendió desde 1998 el proyecto bolivariano y programas sociales que han sido referencia a nivel mundial. El mandatario visitante paseó por el espacio histórico militar que es emblemático para los venezolanos. El vicepresidente venezolano ofreció declaraciones tras la visita donde explica que Xi Jinping visitó las diferentes salas que muestran el pasado histórico del comandante Hugo Chávez. La Bolivariana de Venezuela se encuentra frente al lugar donde reposa el comandante Hugo Chávez desde el año pasado, luego de su partida física. Recordemos que en este lugar, el cuartel de la montaña, un lugar preferido por el comandante Hugo Chávez, encuentra reposando el comandante Hugo Chávez, está de ese gigante asiático con quien afianzó las relaciones con el presidente, hoy comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez Frías, además un gran soñador, un gran impulsor, como ya lo hemos venido reiterando, de la integración por lograr, Lianet, bien importante rescatar que las relaciones que impulsó el comandante supremo de la revolución fueron o están bajo el respeto mutuo, bajo la solidaridad, la complementariedad, algo que Chávez. El aire pues tiene el significado de América Latina y el Caribe, sino con todos los pueblos del mundo, un gran líder sin duda alguna internacional, que en muchos países siguen sin duda alguna los pueblos el legado del comandante Hugo Chávez Frías.
del presidente. Afirmó el ilustre visitante que este encuentro bilateral tiene como fin profundizar las relaciones, como en efecto se ha hecho, y que el mandatario espera lo propio con toda América Latina y la patria grande. Indicó que han reconocido que Nicolás Maduro y su equipo de gobierno son los herederos del comandante Chávez y del proceso bolivariano. El vicepresidente de la República daba, en compañía de la hija del comandante, su esposa, todos los detalles de los significados históricos de cada uno de los componentes de esta estructura y además lo que se podía avistar desde allí, en esa planicie del histórico cuartel. Respecto a las relaciones bilaterales con China, esta relación que tiene 40 años, y es ahora cuando con el gobierno chavista vamos a profundizar estas relaciones en beneficio de los pueblos, para que el pueblo tenga la mayor suma de felicidad posible, indicó Nicolás Maduro. Posteriormente, Xi Jinping sostendría un acuerdo con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en la sede del Palacio Federal Legislativo, aquí en pantalla, donde dos niños le entregaron una orquídea, la flor típica nacional. En ese sentido, y desde la Asamblea Nacional, el presidente Xi Jinping ratificó el interés de reforzar el grupo de amistad parlamentaria. Es una de las íconos de la pintura mural que está en el hemiciclo. El primer mandatario chino, quien estuvo además acompañado por los vicepresidentes del Parlamento, Blanca Ecaut y Darío Vivas, y el viceministro de Relaciones Exteriores para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Xuan Noya, y demás parlamentarios, realizó un recorrido por los principales salones históricos que reflejan los momentos de la gesta independentista que lideró el padre de la patria y los próceres que le acompañaron en la heroica lucha. Esta es una de las obras maestras en la rotonda. Desde el Salón Elíptico, lugar donde reposan innumerables tesoros históricos como el arca que contiene el libro de actas del primer Congreso Nacional de Venezuela, el presidente Xi Jinping y Diosdado Cabello ofrecieron declaraciones donde expresaron la voluntad de ambos gobiernos de fortalecer las relaciones bilaterales que sostienen desde hace 40 años. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional destacó como uno de los grandes logros de la Revolución Bolivariana la firma de más de 450 convenios y contratos con el gobierno chino. La Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, donde se ha reafirmado lo que decían ayer justamente con el presidente de la República, Nicolás Maduro, una nueva etapa en estas relaciones. Y cabe en este momento citar a Mao, ¿no?, el gran pensador de la Revolución Popular China, cuando hablaba de una política de frente único, que es la única que representa los intereses de la democracia popular. Esto tomando también las palabras del presidente Xi Jinping, hablando acerca de lo estratégico para ambos países en este encuentro. En este momento, en la venezolana, vimos también que por parte de la delegación china se está entregando un jarrón a la Asamblea Nacional. Esto, recordemos, parte del protocolo de la política y la diplomacia internacional. De China y de Venezuela es algo precioso. La famosa y legendaria porcelana china, representada aquí en una de sus máximas expresiones en este intercambio de presentes institucionales. Tradicional para fabricar porcelana. Se ha utilizado técnicas últimas. Y sobre todo, el motivo es muy importante, la peonía es la flor nacional de nuestro país. Gracias. Cumplido el protocolo y los obsequios entre ambas delegaciones. Recordamos también que se ha acordado entre el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y el presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello. La rotonda clásica, salida del Palacio Legislativo, paseo por las adyacencias y luego se trasladaría al Salón Venezuela del espectacular Círculo Militar
de la República Bolivariana de Venezuela, en las instalaciones del gran complejo del área del Ministerio de Defensa. Xi Jinping sostendría luego un acuerdo con el presidente de la Asamblea Nacional en la sede del Palacio Federal, que termina aquí. Sumamente fructífero. Y eso... Y aquí nos encontramos ya en el Gran Salón Venezuela del espectacular Círculo Militar, donde se llevó a cabo el acto de clausura de la 13ª Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-China, con el propósito de revisar el avance de los proyectos bilaterales y la firma de los diferentes acuerdos. También estuvo presente el mandatario venezolano Nicolás Maduro, el ministro de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, Xu Shaoxi, el ministro del Poder Popular para Planificación, Ricardo Menéndez. Y en horas de mediodía, Jinping se reunía con sus compatriotas en Venezuela. Se prevé que junto a Maduro recorra el complejo habitacional Ciudad Tiuna, ubicado precisamente en el área del Ministerio de la Defensa, en Fuerte Tiuna, construido gracias a la cooperación sino-venezolana. Urbanización y modernización agrícola de nuevo tipo, lo cual va a fomentar enérgicamente el crecimiento de la demanda interna. Al mantener el estatus como fábrica del mundo, China se transformará rápidamente en mercado del mundo. El año pasado, China importó productos por el valor superior a 2 billones de dólares. En los próximos 5 años, podemos prever que las importaciones chinas totalizarán en 10 billones de dólares. Al mantener el estatus como gran país en atraer inversiones extranjeras, se transformará también en un importante país emisor de capitales al exterior. El año pasado, las inversiones chinas en el sector no financiero en el exterior ya superaron 90.000 millones de dólares y está manteniendo una tendencia de crecimiento acelerado. El año pasado, las inversiones chinas en América Latina alcanzaron 16.500 millones de dólares, representando una sexta parte de las inversiones chinas en el exterior, lo cual todavía tiene un amplio espacio y potencial de aumentarse. A medida que China avanza en su proceso de reforma y apertura, cada vez más ciudadanos chinos están viajando al exterior. Esta cifra este año puede superar posiblemente 100 millones de personas. En el futuro habrá cada vez más ciudadanos chinos viniendo a América Latina para hacer inversiones, negocios, turismo o cursar estudios y trabajo. La reforma integral de China estará acompañada indudablemente de mayor apertura. China ya estableció una zona de libre comercio experimental en Shanghái, aplicando nuevas prácticas como tratos nacionales previamente a la autorización de acceso al mercado y lista negativa. Estas buenas prácticas y experiencias se transmitirán a distintas partes y regiones de China, lo cual va a crear un entorno más abierto, relajado y transparente para la entrada de capitales exteriores en China. También favorecerá el logro de ganancia compartida, mundo. Damos la bienvenida a todos los países latinoamericanos, incluido Venezuela, a participar activamente en este proceso para compartir las oportunidades que supone el desarrollo chino en fomento conjunto de la prosperidad y estabilidad mundiales. Estimado señor presidente Nicolás Maduro, ministros, señoras, señores, amigos. En esta nueva etapa de la inauguración de la Asociación Estratégica Integral entre China y Venezuela, avancemos de la mano, aprovechemos firmemente las oportunidades, profundicemos integralmente nuestra cooperación, impulsemos nuevos saltos de las relaciones chino-venezolanas para crear conjuntamente un futuro más prometedor de nuestras relaciones binacionales. Muchas gracias.
Presidente, sí, queridos compañeros, esta visita nosotros, cuando la estábamos planificando, preparando, teníamos grandes expectativas. Habíamos participado de muchas otras actividades siempre con China. Aquí en este salón, Venezuela, de nuestro círculo militar, ustedes ven, está engalanada con fotos como aquella que está allá, donde está el presidente Xi Jinping cuando era vicepresidente de China con nuestro comandante Chávez caminando en Beijing, compartiendo. Cuando uno ve estas fotos, presidente Xi Jinping recuerda lo grande del tiempo que hemos vivido con este gigante eterno, Hugo Chávez, que nosotros recordamos a diario y cada día que pasa lo valoramos cada vez más en su dimensión humana, en su dimensión de estadista, de estratega, de fundador de repúblicas, de refundador de patrias, nuestro comandante Chávez. Las expectativas eran muy grandes de esta visita y yo puedo decirle que de verdad, desde que usted llegó ayer, domingo 20 de julio, y todo el día de hoy, ha sobrepasado las expectativas que teníamos en los logros, en la calidad humana, en el acercamiento, en el entendimiento que hemos desarrollado en las conversaciones en privado, en público, que han desarrollado nuestras comisiones. Así que no puedo calificar de otra forma esta visita que usted ha desarrollado, presidente Xi Jinping, sábado 20 de julio y lunes 21 de julio del año 2014, es una visita histórica que inicia una nueva era en las relaciones entre China y Venezuela. Así la califico. Y sienta usted en nosotros verdaderos hermanos en las grandes tareas del desarrollo de nuestros pueblos. Venezuela, una república con una gran historia de lucha por la independencia, marcada por dos gigantes, Simón Bolívar y Hugo Chávez. Es una tierra de un pueblo generoso, trabajador, honesto. Un pueblo que sabe los valores del amor, que practica los valores del amor. Y en este pueblo de hombres y mujeres patriotas, revolucionarios, socialistas, tiene usted, presidente Xi Jinping, tiene el pueblo chino verdaderos hermanos para las grandes tareas del siglo XXI. Muchas gracias, compañero Xi Jinping, muchas gracias, queridos compañeros del gobierno chino. Muchas gracias a todo el pueblo de Venezuela. Sigamos fortaleciendo las alianzas para un mundo pluripolar, multicéntrico, de paz y de prosperidad. Buenas tardes. Bueno, en las históricas instalaciones del enorme y clásico Círculo Militar de la capital de la República Bolivariana de Venezuela y en el Salón Venezuela precisamente, se cerraba hoy una jornada que tiene a escala planetaria de cabeza a muchos analistas por las consecuencias, la enorme cantidad de tratados firmados, la profundidad de los mismos del intercambio tecnológico desde el espacio hasta el subsuelo y la repercusión económica, geopolítica e incluso en términos, ¿por qué no decirlo?, de desarrollo de temas de defensa, como la tecnología espacial, que sale, y todavía los que estamos por averiguar, de esta gran jornada que culmina uno de los más importantes jugadas geopolíticas en el ámbito planetario. Hay un torrente de análisis sobre esto, pero son acontecimientos en pleno desarrollo, así que esperaremos por más. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes.
A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.